Buenos días y bienvenidos a mi podcast donde estaré hablando sobre el SDG 4, que es la calidad de educación y cómo hay que mejorarla para que todos tengan una educación gratuita y con una buena calidad. Y también estaré platicando sobre una investigación hecha previamente por mí, al igual que las entrevistas que le hice a 3 demografías diferentes aquí en México para ver cómo está actualmente mi SDG. Bueno, para empezar quisiera mencionar un dato muy importante, que es alrededor del mundo millones de niños no asisten al colegio, ya sea por su situación económica, porque no hay escuelas o porque no hay materiales. Y más o menos son 262 millones de niños que no tienen esta educación. Este ha probado ser un problema muy grave en los últimos años y es por lo cual ahora hay un SDG. Y la meta para este SDG es básicamente darle a todo el mundo una educación primaria y secundaria gratuita, eficaz y equitativa. Pero está probado ser un reto muy grande en los últimos años por la cantidad de gente que hay. Pero lo bueno es que hay muchas organizaciones como Room to Read y UNICEF que andan donando materiales, entrenando maestros y cambiando los sistemas educativos para poder llegar a la mayor cantidad de personas. Bueno, durante mi primera investigación me di cuenta que los colegios públicos alrededor del mundo no andaban teniendo los materiales suficientes, el dinero suficiente, ni los maestros suficientes para darle a los niños la calidad de educación que merecen. Pero en papel esto no se veía como un problema tan grave. Es más, no fue hasta que tuve la oportunidad de hacer las entrevistas a mis demografías donde me di cuenta que hay una diferencia muy grande entre la educación pública y la privada. Y como lo puso mi demografía de maestra de escuela pública, hay un abismo entre la escuela que proporciona el gobierno y la educación privada. Mientras que mi demografía de maestra privada y mi demografía de estudiante privada decían que el sistema de educación en México era excelente, hasta la demografía de la escuela privada dijo que los maestros que le habían tocado tenían un dominio sobre el tema que exponen y hasta ella diría que son expertos algunos en los temas que exponen. Esto que dijo me pareció nada extraño a mí por el simple hecho de que yo también soy un estudiante de escuela privada, pero cuando entrevisté a la maestra de escuela pública preguntándole la misma pregunta fue cuando en realidad me di cuenta de lo malo que es la educación pública aquí en México y esto también aplica por alrededor del mundo. Cuando le pregunté esta pregunta a la maestra de escuela pública sobre los maestros y de qué tan preparados están, nada más me dijo que necesitaban implementar más filtros para ser maestros en la escuela pública y que muchos de los maestros ni habían terminado la prepa y nada más habían trabajado en escuelas públicas para hacer dinero rápido. Aquí es para mí en donde me di cuenta que este es donde el problema más grave está en la educación pública aquí en México. ¿Cómo van a aprender los niños si no los maestros saben de lo que hablan? Por esto es que quiero mencionar mi pregunta de investigación, que es ¿en qué condición está la calidad de educación alrededor del mundo y cuáles son las soluciones viables para resolver este problema? Bueno, es muy simple responder esto. La calidad alrededor del mundo, la educación es muy mala. Como podemos ver aquí, solo aquí en México, podemos ver que los maestros no están suficientemente preparados. Los materiales no son suficientes. Hasta dijo mi demografía de escuela pública que tuvo que sacar varias copias con su propio dinero a libros para poder enseñarle a los niños y poder tener material con que enseñarles. Los maestros no habían terminado ni la prepa, entre otras cosas que la verdad sí me sorprendieron. Pero yo al principio no pensé que era tan mala, por decir, la educación aquí en México, y no fue hasta que hice estas entrevistas y en verdad las pude comparar donde me di cuenta que en verdad, como dijo mi maestra de escuela pública, sí hay un abismo entre estas dos educaciones.
Entonces las opiniones de mis tres demografías se pueden resumir muy rápidamente. Para empezar, mi demografía de maestra pública piensa que muchas de cosas tienen que cambiar. Piensan que debe de haber más filtros para que los maestros puedan enseñar, debe de haber más materiales y deben enseñarse más valores en los colegios. Mis otras dos demografías piensan algo diferente. Mi demografía de maestra privada piensa que la educación es suficientemente buena y que nada más deberían de poner más valores. Y por último, mi tercer demografía piensa que la calidad de educación es suficientemente buena. En lo único que concuerdan mis demografías es que la educación privada está muy por delante de la educación pública, pero la demografía que más enfatizó esto fue la demografía de la maestra pública. Con esto podemos resumir que en realidad la educación, ya sea aquí en México o alrededor del mundo, sí tiene problemas y esto anda afectando a millones y millones de niños. Una estadística dice que 750 millones de adultos no son analfabetas, lo cual quiere decir que no saben ni escribir ni leer, y esto nada más lleva a comprobar que las escuelas públicas no andan haciendo su trabajo de enseñarle a los niños. Y esto también se pudo ver con mi maestra pública, donde decía que no había suficientes materiales. Si no hay libros, ¿cómo le vas a enseñar a los niños a leer? Pero bueno, este ha sido mi podcast, como mencionado. Las perspectivas de mis tres demografías son muy diferentes y esto en realidad me abrió los ojos a cómo es la situación en realidad en mi SDG, y me abrió a pensar en más soluciones como poder proporcionar más libros a escuelas aquí locales o donar más dinero a estas organizaciones o hacer campañas para reunir cosas para estas escuelas, que en verdad esto pudiera cambiar por completo la educación de un niño. Gracias por escuchar mi podcast. Adiós.